Los antibióticos son fármacos utilizados para prevenir y tratar infecciones bacterianas, pues están diseñados específicamente para afectar a las bacterias, ya sea matándolas o evitando que se reproduzcan. Cuando se toma para combatir una infección, no todos los microorganismos que causan la enfermedad desaparecen, pues algunos de ellos, los más fuertes, siguen con vida. Con el paso del tiempo, estas bacterias pueden desarrollar genes que les confieren la capacidad de soportar el efecto de los medicamentos. Si estos genes se transfieren a las siguientes generaciones, ocurre el fenómeno de resistencia bacteriana. El uso inadecuado de los antibióticos en la salud humana, animal y en la agricultura es una de las principales causas para que la resistencia aumente. En 1928, uno de los cultivos de estafilococos del Dr. Alexander Fleming se contaminó accidentalmente con un hongo verde que se reproduce por esporas, denominado Penicillium notatum. Fleming observó que en los cultivos bacterianos infectados no había crecimiento de colonias y concluyó que la extracción química del hongo producía una sustancia capaz de matar a las bacterias destruyendo su pared celular, a la cual la llamó penicilina. No fue hasta 1938 que los químicos Boris Chain y Walter Florey desarrollaron un método de purificación de la penicilina que permitió sintetizarla para aplicarla en seres humanos. En particular, los antibióticos ejercen una acción específica en algunas estructuras o función de la bacteria, esto con una mínima toxicidad para la célula humana. Los antibióticos pueden constar de un espectro de acción amplio que permite afectar bacterias gram positivas y negativas, o pueden tener un espectro reducido, que solamente afecta en un cierto grupo de bacterias. Los antibióticos cumplen mecanismos de acción como la inhibición de la síntesis de la pared, acción sobre la membrana citoplasmática, inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos, inhibición de la síntesis proteica y acción sobre el metabolismo. La resistencia bacteriana es la capacidad de una bacteria de permanecer inmune a los efectos de un antibiótico. Los mecanismos de resistencia bacteriana son la inactivación enzimática, que consiste en hidrolizar o modificar un antibiótico; la hipermeabilidad, que se refiere a las diversas mutaciones en los genes de la bacteria que codifican las proteínas y pueden alterar su estructura; la modificación del sitio blanco en donde el antibiótico ejerce su acción; y por último, las bombas de flujo de las bacterias pueden expulsar el antibiótico, reduciendo su concentración dentro de la bacteria. Uso de antibióticos. ¿Para qué sirven los antibióticos? Son medicamentos que combaten infecciones causadas por bacterias, ya sean humanos o animales, donde la función principal es matarlas o inhibirlas. Ayuda al sistema inmunológico del cuerpo a combatir las infecciones de manera más efectiva. Los antibióticos pueden tratar infecciones bacterianas, enfermedades de transmisión sexual, infecciones graves y también ayudan a la prevención de infecciones postoperatorias. El uso incorrecto de antibióticos. ¿Para qué nos sirven los antibióticos? Los antibióticos no funcionan contra los virus, no alivian el dolor ni la fiebre y no combaten infecciones que no sean de origen bacteriano. En dado caso de usarlos, sin ser necesarios, podrían provocar un desarrollo de resistencia. Los antibióticos no ayudan ni para infecciones virales ni para infecciones por hongos. Para estas afecciones se requieren antifúngicos específicos. ¿Cómo estamos a nivel mundial con la resistencia? Los informes de la Organización Mundial de la Salud, OMS, reportan que la resistencia bacteriana actualmente es la causante de septicemias potencialmente mortales, así como la resistencia a los tratamientos antibióticos usados para enfermedades comunes, o así lo comunican los datos de 87 países en 2020. El Sistema Mundial de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos y de Uso, por sus siglas GLAS, se encarga de analizar las tasas de resistencia a los antimicrobianos en relación con la cobertura de pruebas analíticas en cada país, así como las tendencias al respecto desde 2017 y datos sobre el consumo humano de antimicrobianos en 27 países. GLAS ha logrado integrar a 127 países, lo que representa al 72% de la población mundial. La septicemia es cuando el cuerpo responde de manera incorrecta a una infección. Los informes de GLAS reportan elevados niveles de resistencia, por encima del 50%, en bacterias que son causa frecuente de septicemia en hospitales. Para tratar estas infecciones potencialmente mortales, se precisan antibióticos de último recurso,
como los carbapendémicos, antibióticos de amplio espectro. Sin embargo, un 8% de las septicemias causadas se mostraron resistentes a ellos, lo que aumenta el riesgo de muerte por una infección no tratable. Infecciones bacterianas comunes. Más del 60% de las cepas aisladas de Neisseria gonorrea, causante de una frecuente enfermedad de transmisión sexual, han mostrado resistencia a uno de los antibacterianos más utilizados por vía oral. Por otra parte, más del 20% de las cepas aisladas de E. coli, patógeno más común en las vías urinarias, resultaron resistentes tanto a los fármacos de primera línea como ampicilina y cotrimoxazol, como a los tratamientos de segunda línea, como fluoroquinolonas. En la actualidad, los nuevos análisis muestran una mayor probabilidad de que los países con menor cobertura de pruebas analíticas, que suelen ser países de renta baja o renta media, comuniquen tasas de resistencia a los antibacterianos significativamente más altas para la mayoría de combinaciones germen-fármaco. Aunque en los últimos 4 años la mayoría de las tendencias al respecto se han mantenido estables, las septicemias causadas por cepas resistentes de Escherichia coli y Salmonella spp y las gonorreas resistentes han aumentado por lo menos un 15% en comparación con los niveles de 2017. Para hacer una proyección a futuro, se requieren más investigaciones para descubrir las razones que aumentan esta progresión de las antibioresistencias y para saber en qué medida ello guarda relación con el mayor número de hospitalizaciones y de tratamientos antibióticos registrados durante la pandemia de COVID-19. La pandemia también impidió a varios países comunicar los datos correspondientes a 2020. Se cree que en 2050 la resistencia a los antibióticos será responsable de 10 millones de muertes anuales. Según la OMS, se deben adoptar medidas para reducir el impacto de este fenómeno y limitar su propagación. Por ejemplo, para la población general, tomar antibióticos únicamente cuando los prescriba un profesional certificado y seguir sus indicaciones. Para planificadores de política, reforzar las políticas, los programas y la aplicación de las medidas de prevención y control de las infecciones. Los profesionales de la salud deben informar a los pacientes sobre cómo tomar los antibióticos correctamente, la resistencia a estos fármacos y los peligros de su uso indebido. El sector salud debe invertir en investigaciones y desarrollos de nuevos antibióticos, vacunas, productos diagnosticados y otros instrumentos. Y por último, el sector agrícola no debe utilizar antibióticos para estimular el crecimiento ni para prevenir enfermedades en animales sanos.